Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas del barrio, un niño apareció en la puerta de una mujer mayor. No era un visitante común ni esperaba ser recibido. En sus manos sostenía una caja vieja de madera, gastada por el tiempo y con una cerradura oxidada que parecía no abrirse desde hacía años. Sin decir una palabra, el niño dejó la caja en las manos de la mujer y se alejó rápidamente, desapareciendo entre las sombras de la calle. La mujer quedó paralizada por un momento, mirando fijamente la caja como si ella misma pudiera descubrir de dónde venía y qué historia guardaba dentro. No recordaba haber visto nunca esa caja antes, pero algo en ella le parecía extrañamente familiar, como si un recuerdo olvidado quisiera despertarla. Con cuidado, apoyó la caja sobre la mesa de la sala y se sentó frente a ella, notando cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Era imposible no sentir la curiosidad invadiendo cada rincón de su mente. ¿Quién podría haber enviado esa caja a su puerta? ¿Y por qué un niño desconocido se la entregaría sin decir nada? La mujer intentó buscar en sus recuerdos alguna pista, pero solo encontró imágenes borrosas y emociones escondidas. Respiró hondo y lentamente empezó a abrir la caja, temiendo y esperando a la vez descubrir lo que contenía. Al levantar la tapa, una mezcla de olores a madera vieja y polvo se escapó hacia sus sentidos, y su vista se encontró con objetos que no esperaba. Joyas antiguas, cartas gastadas por el tiempo, y una fotografía en blanco y negro que parecía haber viajado décadas para llegar hasta ella. La mujer tomó la fotografía con manos temblorosas y la observó detenidamente. En la imagen aparecía una joven sonriente, que resultaba ser ella misma, pero junto a un hombre desconocido, un hombre con una mirada profunda y misteriosa que despertó emociones que creía olvidadas para siempre. El silencio se hizo presente en la habitación mientras la mujer intentaba comprender qué relación tenía ese hombre con su pasado. Las joyas brillaban con un reflejo tenue, como si guardaran secretos de otro tiempo, y las cartas que yacían bajo ellas parecían contener una historia que alguien quería que ella descubriera. La mujer sintió un nudo en la garganta al pensar en los años que habían pasado desde aquella fotografía, en las decisiones que había tomado y en los caminos que la vida le había impuesto. Recordó entonces fragmentos dispersos de su juventud, momentos de felicidad, susurros de promesas y un amor que, por razones que ahora parecían aún más claras, tuvo que mantenerse en secreto. ¿Sería posible que esa caja fuera la llave para abrir ese capítulo cerrado? La curiosidad y el miedo se mezclaban en su pecho, pero algo en ella sabía que debía seguir adelante y descubrir toda la verdad. El niño volvió a aparecer en la puerta, esta vez un poco más cerca, observando con ojos llenos de expectación y esperanza. Él también parecía saber que esa caja no era cualquier objeto viejo, sino una puerta hacia un misterio importante. Sin palabras, la mujer le mostró la fotografía y las cartas, y el niño asintió como si comprendiera que juntos podían desentrañar ese secreto. La mujer comenzó a leer las cartas en voz baja, cada palabra escrita con una caligrafía cuidada y elegante, que hablaba de un amor profundo y complicado. Aquellas cartas parecían haber sido escondidas intencionalmente, protegidas de miradas indiscretas, esperando el momento adecuado para ser descubiertas. Cada frase despertaba en la mujer emociones que no había sentido en años, desde la ternura hasta la tristeza, y una creciente sensación de que ese amor perdido tenía aún mucho que contar. Mientras el sol se ocultaba por completo y la habitación se llenaba de una luz tenue, la mujer y el niño se sentaron juntos, rodeados por las piezas de aquel pasado inesperado. La caja vieja ya no era solo un objeto, sino un puente hacia una historia que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mujer sostuvo la fotografía con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. La imagen mostraba a dos jóvenes sonrientes, uno de ellos ella misma, con el cabello al viento y una expresión de felicidad que no recordaba haber sentido con tanta intensidad desde hacía años. El hombre que estaba a su lado tenía una mirada seria pero cálida,
y algo en sus ojos parecía esconder un mundo de secretos y promesas incumplidas. Con las manos temblorosas, la mujer comenzó a leer la primera carta. La tinta estaba un poco borrada, pero cada palabra estaba llena de emoción y sinceridad. La carta hablaba de un amor prohibido, un amor que debía mantenerse oculto por razones que todavía no entendía del todo. Él le contaba cómo cada día pensaba en ella, cómo soñaba con un futuro juntos, pero que el destino parecía empeñado en separarlos. Las palabras llenaban la habitación, como si la voz del hombre hablara directamente desde el pasado. Mientras leía, la mujer sintió como una mezcla de tristeza y nostalgia se apoderaba de su corazón. Recordó esos años jóvenes, llenos de promesas y desafíos, cuando tuvo que tomar decisiones que cambiaron su vida para siempre. No fue fácil olvidar a ese hombre, pero la realidad y las circunstancias habían sido más fuertes que el amor. Las cartas siguientes revelaban más detalles. Él era un hombre adinerado, con una vida complicada y rodeado de personas que no aprobaban su relación. Había hablado de una herencia que debía proteger, un secreto que podía poner en peligro a ambos si caía en manos equivocadas. Por eso, había decidido esconder todo en aquella caja, confiando en que algún día ella lo encontraría y entendería la verdad completa. El niño, sentado a su lado, escuchaba con atención y admiración. Parecía comprender que aquello era más que una simple historia, era un misterio real que necesitaba ser resuelto. La mujer sintió una conexión especial con él, como si el destino los hubiera unido para revelar juntos aquello que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Siguió leyendo una carta que contenía una promesa. Él le decía que, aunque no podían estar juntos, su amor nunca moriría y que había dejado algo valioso para ella, algo que podría cambiar su vida si lograba encontrarlo. Esa frase hizo que la mujer levantara la mirada, sus ojos buscando respuestas en el rostro del niño. Entonces, recordó la caja. Aún no había explorado todo lo que había dentro. Se inclinó hacia ella y sacó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda. Al abrirlo, encontró un collar antiguo, con un colgante de piedra preciosa que brillaba con una luz propia. El collar parecía tener un significado especial, un símbolo de aquel amor que había resistido el paso del tiempo. La mujer se puso el collar y sintió una calidez inesperada, como si el pasado y el presente se unieran en ese momento. El niño sonrió y le dijo que juntos podrían descubrir más pistas, que aquel misterio no había terminado y que el verdadero secreto estaba aún por revelarse. Con renovada determinación, la mujer decidió investigar más sobre aquel hombre y la herencia mencionada en las cartas. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y que la verdad podría ser dolorosa, pero también sentía que debía hacerlo, por ella misma y por aquel amor que nunca había olvidado. Así, en aquella noche silenciosa, entre cartas, joyas y recuerdos, comenzó un viaje hacia el pasado. Un viaje que no solo despertaría emociones dormidas, sino que también traería a la luz un secreto millonario perdido, escondido en una caja vieja y entregado por un niño con la misión de cambiar su destino para siempre. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que parecía envolver la casa en un halo de esperanza. La mujer y el niño se sentaron juntos a la mesa, rodeados por las cartas y las joyas que, poco a poco, comenzaban a revelar una historia cada vez más compleja y profunda. Ella sabía que detrás de aquellas palabras había algo más que un simple amor perdido. Había un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras releía una carta que hablaba de un encuentro clandestino, recordó claramente aquel día. El hombre que aparecía en la fotografía no era solo un millonario, sino también alguien atrapado en una red de intereses y obligaciones que lo mantenían lejos de ella. Su amor había sido un acto de valentía, un refugio en medio de un mundo que no les permitía estar juntos. La carta describía con detalle cómo él había tenido que desaparecer abruptamente, dejando atrás no solo a la mujer,
sino también una fortuna que debía proteger a toda costa. Él confiaba en que, algún día, ella entendería por qué tuvo que alejarse y por qué había dejado aquella caja en manos de alguien que pudiera entregarla en el momento adecuado. Cada palabra estaba cargada de dolor, pero también de una esperanza que parecía nunca morir. El niño, con ojos brillantes, preguntó si había alguna pista sobre dónde podría estar aquella herencia oculta. La mujer abrió otra carta, esta vez con un sello más antiguo y una caligrafía que parecía más urgente. En ella, el hombre hablaba de un lugar especial, una mansión que había pertenecido a su familia durante generaciones. Allí, decía, se encontraba la clave para entender todo lo que había sucedido. La idea de visitar aquella mansión despertó en la mujer una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que ese lugar podía contener respuestas, pero también secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Sin embargo, el niño estaba decidido a acompañarla, convencido de que juntos podrían desentrañar el misterio. Prepararon todo para el viaje, revisando cada carta, cada objeto, tratando de encontrar cualquier detalle que pudiera ser útil. La mujer recordó entonces un viejo mapa doblado que estaba escondido en el fondo de la caja. Lo desplegó con cuidado y descubrió que señalaba la ubicación exacta de la mansión, un lugar que parecía sacado de otro tiempo. Durante el trayecto, mientras se acercaban a la mansión, la mujer sentía como el peso de los años y los recuerdos la envolvía. El paisaje cambiaba, y con él, la sensación de que estaban a punto de cruzar un umbral entre el pasado y el presente. La mansión se alzaba imponente, con sus paredes cubiertas de hiedra y ventanas que reflejaban el cielo gris de aquella tarde. Entraron con cautela, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos en los pasillos vacíos. La mujer sentía que cada rincón guardaba una historia, una pieza del rompecabezas que debía armar. En una habitación, encontraron un escritorio antiguo con documentos legales y fotografías que confirmaban la existencia de la herencia mencionada en las cartas. Entre los papeles, había un testamento y varios contratos que demostraban que el millonario había dejado una fortuna destinada a ella. Pero también había advertencias y condiciones estrictas que complicaban el proceso de reclamarla. La mujer entendió que no solo debía enfrentar su pasado, sino también una batalla legal que pondría a prueba su determinación. Mientras el niño revisaba los objetos en la mansión, encontró una caja pequeña escondida detrás de un cuadro. La abrió y dentro había más cartas, joyas y un medallón con las iniciales del hombre de la fotografía. Era como si ese lugar estuviera esperando que alguien viniera a descubrir todo lo que había quedado oculto durante tantos años. La mujer tomó el medallón con respeto y sintió que, en ese instante, el amor y el secreto que habían permanecido en silencio durante décadas comenzaban a cobrar vida nuevamente. Sabía que la historia no había terminado, que aún quedaban capítulos por escribir, y que ese viaje apenas era el comienzo de una búsqueda que la llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. La mujer permaneció en silencio mientras sostenía el medallón entre sus manos, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de todos los años que había pasado sin respuestas. El niño la miraba con expectación, sabiendo que ese medallón era una pieza fundamental en el rompecabezas que intentaban armar. Sin embargo, también comprendía que la verdad podía traer consigo no solo alivio, sino también desafíos inesperados. Mientras recorrían la mansión, la mujer recordó momentos de su juventud que parecían cobrar sentido a medida que exploraban cada rincón. La mansión no era solo un edificio antiguo, sino un testimonio vivo de una historia de amor, sacrificios y secretos que la vida había mantenido ocultos por décadas. Las paredes parecían susurrar las memorias que guardaban. Por primera vez, ella se permitió escuchar esas voces. En uno de los cuartos, encontraron un escritorio con documentos cuidadosamente organizados. Allí, entre papeles amarillentos, descubrieron cartas de abogados,
escrituras de propiedades y pruebas que confirmaban la existencia de una herencia millonaria vinculada a aquel hombre misterioso. La mujer sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. Nunca imaginó que ese amor secreto pudiera tener un valor tan grande y tan real. Sin embargo, también se dio cuenta de que la fortuna no sería fácil de reclamar. Las condiciones impuestas en los documentos indicaban que debía cumplir ciertos requisitos legales y enfrentar posibles disputas familiares. Sabía que ese camino estaría lleno de obstáculos, pero su determinación era fuerte. Ya no podía dar marcha atrás. El niño, con una mirada llena de admiración, le preguntó si tenía miedo. La mujer sonrió con tristeza y le confesó que sí, que el miedo era inevitable, pero que el amor y la verdad siempre habían sido más fuertes. En ese instante, comprendió que no estaba sola. El niño era ahora su compañero en esta aventura, un apoyo inesperado que le daba fuerzas para seguir adelante. Decidieron entonces regresar a casa con todos los documentos y objetos que habían encontrado. La mujer sentía que cada paso que daba la acercaba más a cerrar un capítulo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. Pero también sabía que aún quedaba mucho por descubrir y que la historia tenía más secretos que revelar. De vuelta en su hogar, comenzaron a organizar toda la información con cuidado, leyendo cada carta, analizando cada documento y tratando de entender las implicaciones de lo que habían hallado. La mujer sentía como una mezcla de nostalgia y determinación la invadía. Por fin estaba lista para enfrentar su pasado y luchar por lo que le correspondía. El niño, entusiasmado, le propuso buscar ayuda profesional para entender mejor los aspectos legales. Ella aceptó, sabiendo que ese sería el siguiente paso en su camino. Pero, antes de avanzar, quiso revisar una vez más la fotografía donde aparecía junto al hombre misterioso. Al observarla, sintió que el tiempo había borrado muchos recuerdos, pero no el amor verdadero que aún latía en su corazón. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, la mujer se preguntaba qué otras sorpresas le depararía esa caja antigua. Sabía que el misterio no había terminado, que cada hallazgo la llevaba un poco más cerca de la verdad completa. Y aunque el camino era incierto, estaba decidida a recorrerlo hasta el final, porque esa historia era su historia, y merecía ser contada. El niño, observándola con respeto y cariño, parecía entender que ese era solo el comienzo. Juntos, habían abierto una puerta hacia un pasado lleno de secretos, pero también de esperanza y amor. Y esa caja vieja, entregada por un niño en una tarde cualquiera, había cambiado sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones y decisiones difíciles para la mujer. Con la ayuda del niño, empezó a organizar toda la información que había encontrado en la mansión y en la caja antigua. Cada documento, cada carta, cada joya parecía llevarla más profundo en una historia que nunca imaginó que aún viviría. Sin embargo, también sentía una sombra de incertidumbre que la acompañaba en cada paso. Decidió buscar un abogado especializado en herencias y asuntos legales complejos. Quería entender con claridad las condiciones que debía cumplir para reclamar lo que, según las cartas y documentos, le pertenecía legítimamente. Cuando llegó a la oficina del abogado, un hombre mayor con experiencia y paciencia la recibió con una sonrisa amable. Ella le explicó todo desde el principio, desde la llegada del niño con la caja hasta los documentos encontrados en la mansión. El abogado escuchó atentamente y revisó los papeles con detalle. Luego le explicó que, aunque la herencia existía, había ciertos obstáculos legales que podrían complicar la situación. Por un lado, la familia del hombre millonario, aún viva y con intereses fuertes, podría intentar impugnar el testamento. Por otro, había condiciones estrictas que debían cumplirse, incluyendo pruebas de que ella era la legítima destinataria y que no había reclamaciones previas. Todo era un terreno complicado, pero no imposible.
La mujer sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, había esperanza de recuperar algo que parecía perdido. Por otro, sabía que enfrentaría batallas legales y emocionales que pondrían a prueba su fortaleza. Pero, sobre todo, sentía la necesidad de honrar ese amor que la había marcado tanto tiempo atrás. Mientras tanto, el niño se convirtió en su apoyo más cercano. Cada tarde se reunían para repasar detalles, buscar pistas en las cartas y organizar las joyas y documentos. Él tenía una curiosidad insaciable y una intuición sorprendente para alguien tan joven. A veces, ella se preguntaba cómo un niño desconocido había llegado justo en el momento exacto para cambiar su destino. Un día, mientras revisaban una carta que parecía la más importante de todas, encontraron una pista nueva. La carta mencionaba un nombre, Elena, una persona que parecía haber sido clave en la vida del hombre millonario. Según las palabras del escrito, Elena guardaba información vital sobre la herencia y los secretos que ella debía conocer. La mujer no recordaba a ninguna Elena en su pasado, por lo que ese nombre se convirtió en un nuevo misterio que debían resolver. El niño sugirió buscar en registros antiguos, preguntar en el pueblo, y sobre todo, hablar con personas que pudieran haber conocido a aquel hombre y a Elena. La mujer aceptó, decidida a no dejar ninguna piedra sin mover. Sabía que esa búsqueda no solo la acercaría a la herencia, sino que también podría revelar más sobre aquel amor prohibido y las razones que los habían separado. Mientras exploraban ese nuevo camino, la mujer recordó momentos olvidados de su juventud, cuando la vida parecía estar llena de promesas y sueños imposibles. Se dio cuenta de que, más allá del dinero y los secretos, lo que realmente la motivaba era entender la verdad completa, cerrar ese capítulo y encontrar paz. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la imagen del hombre de la fotografía y sentía que su historia aún no había terminado. La caja vieja, las cartas, las joyas y ahora el nombre de Elena formaban un entramado que la mantenía en vilo, con la certeza de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. El niño, con su inocencia y determinación, era la luz que iluminaba ese camino oscuro y lleno de incertidumbre. Juntos, se habían convertido en aliados inesperados en una aventura que no solo revelaría un secreto millonario, sino también una historia de amor que el tiempo había intentado borrar. Así, con esperanza y coraje renovados, la mujer y el niño se prepararon para el siguiente paso. Sabían que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre y que, esta vez, estaban listos para enfrentarlo. La mujer y el niño comenzaron a investigar el nombre de Elena con una mezcla de emoción y cautela. Sabían que encontrarla no sería sencillo, pero la idea de descubrir más piezas del misterio los mantenía firmes. Fueron al archivo municipal, revisaron antiguos registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, buscando cualquier pista que pudiera conectar a Elena con el hombre de la fotografía. Entre montones de documentos, encontraron una vieja carta dirigida a Elena, fechada poco antes de que el hombre desapareciera de sus vidas. En la carta, él le confiaba secretos de la familia, su temor de que alguien intentara robarle la herencia y la urgencia de proteger todo lo que había construido. También mencionaba un lugar seguro donde había guardado documentos importantes, un escondite que parecía clave para entender el verdadero alcance de la fortuna. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese escondite podría contener la evidencia definitiva para reclamar la herencia, pero también podía ser una trampa o estar en manos de quienes no querían que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, la esperanza superó el miedo, y decidió que debían encontrar ese lugar a toda costa. Mientras tanto, comenzaron a preguntar por Elena en el pueblo. La mayoría de las personas apenas recordaban a aquella mujer, pero algunos vecinos mayores mencionaron que Elena había sido una amiga cercana del hombre millonario y que, tras su misteriosa desaparición, había dejado el pueblo sin explicación. Nadie sabía dónde estaba ni si aún vivía.
Esa incertidumbre agregó un nuevo aire de intriga al misterio. El niño propuso buscar en la casa de la mujer, pensando que tal vez había algo que pasaron por alto en la caja o en los documentos de la mansión. Buscaron con detenimiento y encontraron un pequeño diario escondido en el doble fondo de una caja de madera, cubierto por una capa de polvo. La mujer abrió el diario con cuidado y descubrió que pertenecía a Elena. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres y emociones profundas. Elena relataba con dolor y esperanza los últimos meses que había compartido con el hombre, las amenazas que recibieron y su decisión de desaparecer para proteger la verdad. También mencionaba pistas sobre dónde había escondido documentos y objetos valiosos, pero siempre con un lenguaje enigmático que requería interpretación. La mujer y el niño pasaron horas descifrando el diario. Cada línea los acercaba más a la historia completa. Era un testimonio de amor, sacrificio y lucha contra fuerzas poderosas que querían mantener el secreto oculto. Al final de una página, encontraron un mapa dibujado a mano que indicaba un pequeño refugio en las afueras del pueblo, un lugar donde Elena decía que había dejado lo más importante. Con el mapa en mano, decidieron aventurarse a ese lugar. El trayecto estuvo lleno de expectativa y nervios. El refugio era una pequeña cabaña olvidada, cubierta de enredaderas y oculta entre árboles viejos. Al entrar, encontraron cajas y muebles cubiertos por el polvo del tiempo, pero en una esquina, una caja metálica con un candado les llamó la atención. El niño intentó abrirla y, con un poco de esfuerzo, logró forzar el candado. Dentro encontraron documentos legales, fotografías, más cartas y un cofre pequeño. La mujer abrió el cofre y encontró joyas finas, recibos de propiedad y un testamento firmado por el hombre millonario que confirmaba que toda su fortuna debía pasar a ella en caso de que él desapareciera. Las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar. La mujer sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había encontrado la prueba que necesitaba, pero también comprendió el costo de ese amor oculto. Años de separación, miedo y sacrificio. Sin embargo, ahora tenía en sus manos la verdad y la oportunidad de cerrar aquel capítulo para siempre. De regreso a casa, con el corazón lleno de emociones, la mujer decidió que debía compartir todo esto con su abogado. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero estaba preparada para enfrentarla. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el destino le había dado una segunda oportunidad para recuperar no solo una herencia, sino también la paz que tanto había buscado. La mujer volvió a la oficina del abogado con la caja metálica y todos los documentos que habían encontrado en la cabaña. El hombre examinó cada papel con una atención meticulosa, reconociendo rápidamente la importancia de aquel testamento y los documentos legales que confirmaban la herencia. Sin embargo, también advirtió que no sería un proceso sencillo. La familia del millonario no aceptaría sin luchar la entrega de esa fortuna. Con un suspiro, el abogado le explicó que lo más probable era que se iniciara una disputa legal prolongada, en la que tendría que demostrar su vínculo legítimo y defender la validez de los documentos. Le recomendó estar preparada para enfrentar no solo batallas jurídicas, sino también presiones emocionales y sociales, ya que las familias adineradas suelen recurrir a todo tipo de estrategias para mantener sus riquezas. La mujer asintió con firmeza. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Por primera vez en décadas, sentía que la verdad estaba al alcance de sus manos y que el amor que la había marcado merecía esa justicia. Pero también entendía que no podía hacerlo sola, y el niño se había convertido en su mayor apoyo, su cómplice en esta historia que parecía sacada de una novela. Decidieron entonces preparar el caso con calma y cuidado, reuniendo toda la evidencia posible para presentarla ante un juez. Las cartas, las joyas, el testamento y las fotos formaban un conjunto irrefutable que, sin embargo, debía ser manejado con precisión para evitar errores.
El abogado les aconsejó mantener la discreción para no alertar a la familia del millonario hasta estar listos para la batalla legal. Mientras tanto, la mujer comenzó a enfrentar las emociones que habían estado enterradas durante años. Las dudas, el miedo, pero también la esperanza y la fuerza que le daban las cartas y los recuerdos. Cada noche, al mirar el medallón que llevaba siempre puesto, recordaba aquel amor joven y verdadero que la había acompañado desde lejos. El niño, con una madurez sorprendente, la ayudaba a organizar las ideas, a buscar documentos en archivos y a preparar preguntas para posibles testigos. Su presencia le daba ánimos y la hacía sentir que no estaba sola en esta lucha. Habían formado un equipo inesperado, unidos por un secreto que pocos conocían. Un día, mientras revisaban unos papeles, recibieron una llamada inesperada. Una mujer mayor se presentó, diciendo que era una antigua amiga de Elena y que quería ayudarles. Su voz era firme y llena de nostalgia. Les contó que Elena había sido una persona valiente que, a pesar de las amenazas, había luchado para proteger aquel amor y la herencia. También reveló detalles que no estaban en las cartas ni en los documentos, secretos familiares que podían cambiar el rumbo del caso. La mujer y el niño escucharon atentos. Aquella nueva aliada les ofreció pruebas y testimonios que podrían ser decisivos para demostrar la veracidad de su historia. La confianza creció, pero también la tensión, porque sabían que la familia contraria no se quedaría quieta. Con esta ayuda inesperada, comenzaron a trazar una estrategia más sólida. Prepararon cada detalle con cuidado, conscientes de que cualquier error podía costarles todo. La mujer sentía que cada día estaba más cerca de la verdad y de la justicia, pero también que la presión aumentaba. Las semanas siguientes fueron de espera y preparación. La mujer mantuvo la calma, aunque en el fondo su corazón latía acelerado. Sabía que la batalla legal estaba por comenzar, y con ella, la oportunidad de cerrar el capítulo de su vida que había permanecido abierto tanto tiempo. En una noche tranquila, mirando la fotografía que había iniciado todo, se preguntó cómo una simple caja vieja había cambiado tanto su destino. El niño, a su lado, le sonrió y dijo que juntos podrían enfrentar lo que viniera, que el amor y la verdad siempre ganan. Con esa convicción, se prepararon para enfrentar el juicio que definiría su futuro y revelaría, finalmente, el secreto de amor millonario perdido. El día del juicio llegó con una mezcla de nervios, esperanza y determinación que pesaba en el aire como una tormenta silenciosa. La mujer, vestida con ropa sencilla pero elegante, entró al tribunal acompañada del niño y su abogado. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que había perseguido durante tantos años, y aunque el miedo intentaba asomar, la fuerza del amor y la justicia la mantenían firme. En la sala, la familia del millonario estaba presente, con rostros duros y miradas calculadoras. Sus abogados hicieron todo lo posible por desacreditar las pruebas presentadas, cuestionando la autenticidad de los documentos, la validez de las cartas y la identidad de la mujer. Sin embargo, la evidencia era sólida y el testimonio de la amiga de Elena aportó detalles cruciales que confirmaban la historia. La mujer recordó cada momento vivido, cada sacrificio y cada lágrima derramada. En su corazón sabía que no solo luchaba por una herencia millonaria, sino por la justicia de un amor verdadero que había sido silenciado injustamente. Con voz firme y clara, relató su historia, dando vida a las cartas, a los objetos y a los recuerdos que ahora eran su mejor defensa. El niño, aunque joven, también tuvo un papel importante. Su sinceridad y la conexión que había formado con la mujer ante el juez tocaron a todos los presentes. Demostró que, a pesar de las dificultades, la verdad podía encontrar aliados inesperados y que el amor podía trascender el tiempo y las circunstancias. Después de días de audiencias, argumentos y pruebas, el juez tomó la palabra. Con respeto y solemnidad,
Reconoció la validez de los documentos y la autenticidad de la historia. Decidió otorgar la herencia a la mujer, considerando que había demostrado ser la legítima heredera y que el amor que había guiado aquel secreto merecía ser honrado. La mujer sintió como una ola de alivio y emoción la invadía. No solo había ganado una batalla legal, sino que había cerrado un capítulo doloroso de su vida. La justicia había llegado, y con ella, la oportunidad de reconstruir su historia y mirar hacia el futuro con esperanza. Al salir del tribunal, el niño la abrazó con fuerza. Sabían que la vida les esperaba con nuevos retos, pero también con la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. La caja vieja, que al principio parecía solo un misterio, había cambiado sus vidas para siempre, revelando un amor millonario perdido que ahora podía brillar con toda su fuerza. La mujer decidió que usaría parte de la herencia para ayudar a su comunidad y para preservar la memoria de aquel amor que había sido la luz en los años oscuros. Sabía que el dinero no era lo más importante, sino la verdad y el valor de nunca rendirse. En su corazón, guardaba la esperanza de que su historia sirviera de inspiración para otros, para que nunca olvidaran que detrás de cada secreto, por más oculto que esté, siempre hay una historia humana llena de amor, coraje y esperanza. Con la caja ya vacía y el misterio resuelto, la mujer y el niño comenzaron una nueva etapa. La vida les sonreía, y aunque el pasado seguía presente, ahora estaba lleno de paz y verdad. Porque, al final, el verdadero tesoro no era la fortuna, sino el amor que habían descubierto y protegido a lo largo de los años.